Buenas noches. ¿Cómo están? Siéntense. ¿Cómo se sienten? Bendecidos. Muy bien. Bendecidos y en victoria. Pues la semana pasada empezamos unas clases, ¿verdad? ¿De qué? ¿De qué? Y el curso de Isaías, ¿de qué trata? ¿Sobre qué? Sobre la palabra. ¿Sobre quién? ¿Y quiénes trajeron la palabra? Levanten la mano los que trajeron su palabra. Ahí, saquen la palabra. Porque si es con la palabra el curso, vamos a trabajar con la palabra, y si no la trajeron, entonces ¿con qué vamos a trabajar? Que todos los lunes, independientemente que se termine la clase, para el grupo hay que traer la palabra de Dios. La semana pasada estuvo una hermana con ustedes. ¿Se acuerdan de ella? Hermana Betsabé. ¿Quiénes vinieron la semana pasada? Ok, casi todos vinieron. Muy bien. Entonces, pues ella le habló. ¿Y qué le dijo de la palabra a ella? A ver, díganme ustedes, refresquenme un poquito la memoria. Que la palabra existía, que la palabra era Dios. ¿Qué más? Que Dios se revelaba, ¿verdad? A través de los profetas, después al final a través de su Hijo, y ya después de su Hijo se ha quedado junto a nosotros, no solamente a través de la Eucaristía, sino también a través de la palabra de Dios. ¿Qué más? ¿Qué más dijo ella? Que hay que saber escuchar, porque ¿quién es el que habla? Dios. Es Dios, ¿verdad? La palabra ha sido inspirada por Dios, y en la palabra está la voluntad de Dios. ¿Quién quiere conocer a Dios? Levante la mano. Amén. Pues el que quiere conocer a Dios tiene que conocer la palabra, porque allí está escrito toda la voluntad de Dios, todo lo que es Dios y todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos está ahí. Pregunta a Jesús en un momento: ¿quién quiere ser mi discípulo? Bueno, levantaron la mano, como nosotros seguro que la levantaríamos, ¿verdad? Y Jesús le dice: bueno, pues para ser mi discípulo tiene que cumplir mis palabras, ¿verdad? O sea, que para poder pertenecer a lo del grupo de Jesús hay una condición especial: ser conocedores de su palabra. Y qué bueno que ustedes vienen aquí a nutrirse de la palabra de Dios cada lunes, pero también durante esta semana pues el Señor le está preparando un plato un poquito más fuerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es necesario que ustedes mismos aprendan a conocer la palabra, ¿verdad? A conocerla y sobre todo a amar la palabra de Dios. ¿Okay? Vaticano II es uno de los documentos de la Iglesia, y uno de los santos que están relatados allí, que no sé si algunos habrán escuchado nombrar, es San Jerónimo. San Jerónimo decía que la Iglesia venera. ¿Saben lo que es venerar? Cuando tenemos la imagen de la Virgen, ¿verdad? El cuadro de la imagen de la Virgen, ¿qué nosotros hacemos con ella? Veneramos. Porque venerar significa respetar, amar, cuidar. Y decía San Jerónimo: la Iglesia venera la Sagrada Escritura de la misma manera que el cuerpo de Cristo. Si Cristo estuviera expuesto allí, ¿el sagrario está o solo está vacío? Ok. Ese sagrario en este momento está vacío, pero me imagino que en cierto momento traen a Jesús de Eucaristía acá, ¿verdad? Para ser adorado por todos. Eso pasa aquí, ¿verdad? Y cuando exponen a Jesús y lo colocan allí, ustedes pasan allí como pasan por delante, corren, gritan y hacen lo que quieren. ¿Por qué no hacen eso? Por respeto, ¿verdad? Entonces, ¿qué está diciendo la Iglesia o San Jerónimo? Que la Iglesia venera de la misma manera
con el mismo respeto, con el mismo cuidado, con la misma devoción, respeta, venera la Sagrada Escritura. Cuando la palabra está entronizada, nosotros no podemos pasar, ir y venir como si no estuviera, porque está colocada en un trono para ser que venerada, no adorada, ¿verdad que no? Yo no dije adorada, dije venerada, amada y respetarla, cuidar y sobre todo hacer mía lo que está escrito en ella. Dice Vaticano II que la Biblia es una carta de Dios. ¿Quién escribió? ¿Quién fue que inspiró al hombre? Dios. La voluntad, los deseos, los sentimientos de Dios están escritos, están de manifiesto en la palabra. Dice que la Biblia es una carta de amor. ¿Escrita por quién? ¿Para quién? ¿Para quién? No, yo no dije para quién. ¿Para quién? Eso. Una carta de amor de Dios, escrita con amor para ti y para mí. Porque la palabra es de consuelo, la palabra es de fortaleza. Todo lo que está allí son promesas de Dios. ¿Para quién? Y las promesas son promesas que siempre por ser promesas. Pero si yo te hago una promesa, ¿cómo se llama usted, hermana? Le hago yo una promesa a la hermana María y yo no le digo, y yo le digo, ¿verdad? Le voy a hacer una promesa, le hago una promesa y la hermana María nunca me pide que se cumple la promesa, yo no voy a cumplir. Ya yo le hice la promesa. ¿Qué tiene que hacer ella? ¿Qué tiene ella que hacer? Pedir la promesa. Todo lo que está escrito allí son promesas de Dios para ti y para mí. En el momento en que tú la pidas, en el momento que tú recurras a ella, en el momento que tú le digas al Señor, tú dices en tu palabra que los montes se correrán, las colinas se moverán, mas tu amor de mí nunca se apartará. Quiere decir que Él siempre estará. Pero para yo poder reclamar las promesas, yo tengo que conocer esas promesas. ¿O no? Entonces, para poder conocer las promesas que están en la Biblia, ¿qué yo tengo que hacer? ¿Qué necesito? Leerla. Qué sencillo. Y la hermana Betsabé le habló a ustedes de 4 principios básicos. ¿Se acuerdan? Que primero hay que usarla. ¿Qué más? Dijo ella. Usarla, conocerla, amarla y luego hacerla mía. Ya, si yo la uso, la voy leyendo, ¿verdad? Porque hay mucha gente que tiene Biblia en su casa, pero nunca la usa. Y no la lee. Y en todas las casas hay Biblia, pero no hay quien lea la Biblia en las casas, ¿verdad? O hay Biblias y están abiertas en el Salmo 91, ¿sí o no? Y la pobre hojita está ya amarillenta, llena de polvo, que ya ni la letra se le distingue. Porque tanto tiempo allí abierta, ¿y para qué la abre? Si no se va a leer, si no se va a poner en práctica lo que está allí, ¿para qué tú pones abierta la Biblia en tu casa? ¿Sí me van a entender? Y hay otro texto bíblico en que nosotros abrimos la Biblia y la dejamos allí. ¿Cuál es el otro? ¿No lo saben? ¿El Salmo cuál? 23. Salmo 23, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice el Salmo 23? El Señor es mi pastor. Y abrimos la Biblia ahí y se nos olvida que el mismo Salmo dice que Él es mi pastor, que Él me va a conducir, que Él va a preparar una mesa delante de aquellos que me atacan. Pero tú abres la Biblia y la dejas allí, ¿para qué? Para que coja polvo. ¿Sí me van a entender? Es más que eso, hermano. No es simplemente para que tú la tengas abierta en tu casa.
Es para que al abrirla en tu casa, la palabra que está allí pueda hacerse vida en ti. Y que yo pueda reconocer que lo que está allá no es simplemente un libro. Sí, le llamamos libro sagrado, ¿no? ¿Qué más le llaman? ¿Cómo le llaman? Libro de la sabiduría. ¿Qué más? La Sagrada Escritura. ¿Qué otro nombre? Palabra de Dios. ¿Qué otro nombre recibe la Biblia? La Buena Nueva. ¿Qué más? El libro santo sobre la Biblia, ¿verdad? ¿Qué más? Sí, pero es sobre la Biblia en sí, el nombre que recibe, que le vamos dando. El libro sagrado, la Santa Escritura, ¿verdad? La palabra de Dios, ¿ok? Está incluido dentro de, perdón, el mensaje de salvación, ¿verdad? Y vemos que dice Sagrada Biblia, el libro santo, el sacro, ¿verdad? Sagrada Escritura. Pero está hablando como que algo hay ahí que es sagrado, ¿sí o no? El nombre lo está diciendo, sacro, sagrado. Entonces, ¿qué será? ¿Que aquellos que escribieron fueron santos? ¿Por eso es sagrada la Sagrada Escritura? ¿Okay? Hombres inspirados por el Espíritu Santo. Pero, ¿qué quiere decir? Que la Biblia es sagrada porque aquellos que la escribieron fueron santos. No solamente por eso, sino porque a todo aquel que la lee y la vive, se hace santo. Su contenido es sagrado, su contenido es santo, porque es la palabra, la voluntad, el deseo, los sentimientos de Dios que son capaces de transformar al hombre. ¿Sí me entienden? Entonces ya sabemos por qué es sagrado. ¿Sí o no? Entonces hay que venerarla, hay que respetarla, hay que cuidarla. San Agustín, el doctor de la iglesia, ¿qué decía él? Yo no creyera en la Sagrada Escritura si no me moviera por ello el magisterio de la iglesia. La iglesia tiene la potestad de decir que algo es santo y de hacer santo a alguien, ¿sí o no? Ahora se está en el proceso para santificar a Juan Pablo II. La iglesia tiene esa capacidad y el poder. La misma iglesia dice que lo que está contenido en la Biblia es la palabra de Dios. Y Juan, como ustedes lo leyeron ya la semana pasada, lo dijo, existía la palabra desde el principio, desde siempre. Entonces, yo quiero ahora que pongamos mucha atención, porque la misma palabra nos da algunos ejemplos, nos muestra algunas fotografías de lo que es la palabra y lo que hace la palabra con nosotros. ¿Qué yo le dije? Nos va a mostrar como si fuese una fotografía de lo que es y de lo que hace la palabra de Dios. Vamos a ver entonces. ¿Quieren? Pueden poner este allá. Y ahí. Vamos a ver qué dice la palabra. Como dice la palabra de Dios en Hebreos 4:12. En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo. Penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, sondeándole los huesos y los tétuanos para probar los deseos y los pensamientos más íntimos. Palabra de Dios. Te alabamos. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué es lo que ella acaba de proclamar? Que la palabra de Dios es como espada de doble filo. Es como una. Pues yo no los escucho a ustedes, que yo estoy mal del oído, será. Es como una. Eso, ¿verdad? Como una espada de doble filo.
filo. Wow, aquí tenemos una espada. ¿Cómo es la palabra? Venga para acá, mi hermano. Como una espada de doble filo. Así es la palabra de Dios. Aquí está mi modelito, ¿verdad? Como una espada. ¿Y qué es lo que yo tengo aquí? ¿Se ve? Por eso que yo necesito mi asistente. Es como una espada de doble filo. ¿Qué quiere decir de doble filo? Que tiene doble filo, que corta por ambos lados, ¿verdad? Y dice la palabra que no solamente tiene doble filo, sino que penetra, o sea que cuando se introduce llega hasta allá, hasta el fondo. Dice hasta los tuétanos allá. ¿Saben cuáles son los tuétanos? Cuando tú abres el pescuezo, la médula, allá, hasta allá, lo más oculto, allá llega la palabra. Dice, sondeando. ¿Cómo se sondea? Me imagino hay una espada sondeando. Eso es así, miren, batiendo y buscando. ¿Así no es? Ok. Dice, y descubre todo lo que está oculto. Sentimientos del alma. O sea, todo queda al descubierto ante la palabra. Y miren lo que dice. Y lo vemos, ¿verdad? Y la palabra es como una espada que corta, que penetra y que al mismo tiempo va sondeando. Nada queda todo queda al descubierto con la palabra. Y la palabra de Dios, el mismo texto dice, es viva y es eficaz. Es viva. O sea, que cuando nosotros hablamos de la palabra, nos estamos refiriendo a algo que tiene vida y que tiene poder, porque es eficaz. Porque en el momento que yo digo, Cristo es mi fortaleza, lo digo San Pablo, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es palabra de Dios. Esa palabra, cuando yo la proclamo, cuando yo la creo, la palabra se hace vida en mí. La palabra se hace eficaz. Por eso no se equivoca la misma palabra al compararla con una de doble, que corta y que penetra. Vamos a seguir escuchando. Como dice en el profeta Jeremías 23:29, la palabra de Dios es como un martillo que rompe la roca, tritura la arrogancia del corazón. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. ¿Cómo la comparó? Como un martillo. ¿Ustedes se imaginan la palabra siendo un martillo? ¿Ah? ¿Y para qué sirve un martillo? Díganme. Y yo enojada con un martillo, la gente sale corriendo, ¿verdad, hermano? Y nos compara la Sagrada Escritura, la misma palabra, diciendo que es como un martillo que ¿qué hace? Dice el texto, que rompe. Un martillo que ¿y qué más? Tritura, ¿verdad? Y la palabra de Dios es como un martillo que rompe todo. Todo lo rompe, ¿verdad? Y dice tritura. ¿Qué es triturar? Hacer pedacito. Y la palabra de Dios dice, escuchen bien, hermano, siendo martillo, ¿acaso ustedes no han escuchado gente que dice, este tiene el corazón como una piedra? ¿Sí o no? Sí, así. La palabra como un martillo rompe la piedra, la tritura. No hay corazón duro
que pueda permanecer ante el toque de la palabra. Porque toda arrogancia del hombre queda disminuida a nada. Se deshace. Y miren qué hace la palabra siendo martillo. Que cuando pega, ¿qué hizo con la figura? ¿Y qué más? ¿Y qué hay dentro? Descubre los vacíos que hay dentro. A veces somos pura apariencia, bonito por fuera y dentro nada. Solo la palabra tiene la capacidad de hacernos ver a nosotros que por dentro estamos vacíos, que por dentro estamos heridos, que por dentro estamos lastimados, que nos podemos vestir, peinar o pintar muy bonito, pero por dentro estamos vacíos. ¿Quién puede descubrir todas esas cosas dentro de nosotros? ¿Siendo qué? Un martillo. Un martillo, porque no todo lo que viene de Dios, no todo lo que Dios te dice a ti te agrada. ¿Por qué? Porque duele, ¿verdad? Pero la función de la palabra es triturar hasta hacer allí con la arrogancia ¿de quién? De Dios, no, del hombre. Tu arrogancia y la mía. Amén. Amén. Entonces la palabra de Dios es como un martillo. Como dice el Salmo, tu palabra es lámpara que guía mis pies, luz que alumbra mis senderos, es fuego que quema, que purifica tu corazón. Amén. Palabra de Dios. La palabra de Dios es como una lámpara. Si apagáramos todo, pero bueno, anyway, como quiera. Bueno, así. Una lámpara. Que cuando yo la tomo, ¿va qué? Va alumbrando ¿qué cosa? Mi caminar. Va alumbrando mis pasos. La palabra de Dios así es comparada como una lámpara que va iluminando. Y a veces tú dices que yo no sé qué hacer. Es que no sé qué decisiones tomar. La palabra es lámpara. Que te va conduciendo. Que te va guiando. Pero al ser lámpara, también la palabra tiene el poder de iluminar, ¿dónde? En la oscuridad de tu vida. Y hacer que toda la vida de pecado, y hacer que toda la vida de oscuridad, tú puedas verla. Entonces cuando la gente se confiesa, ¿ah? ¿Por qué la gente se confiesa? Porque ha descubierto una vida de oscuridad, porque ha descubierto cosas que lo dañan, ¿sí? La palabra tiene la capacidad, una vez que está en ti, hacer que las áreas oscuras y ocultas queden al descubierto. No solamente va iluminando tus pasos, no solamente va a ser una antorcha a tus pies, sino también la misma palabra siendo luz va a hacer que todas las áreas que estén oscuras en tu vida queden al descubierto. O sea que la palabra es poderosa. Y hoy se nos muestra como una lámpara. Continuamos. Venga, hermano. Bueno, la palabra de Dios dice, todos los textos de la Escritura son
inspirados por Dios y son útiles para enseñar, para rebatir, para corregir y para guiar en el bien. Palabra de Dios. Te alabamos. Todos los textos de la Escritura son útiles para enseñar, para corregir, para exhortar. Porque la palabra en sí encierra riquezas innumerables. Porque la palabra es maestra. ¿Qué hace una maestra? Enseña. ¿Y qué más hace una maestra? Instruye. ¿Qué más hace? Educa. ¿Y qué más? Cuando está educando, ¿qué cosa hace? Corrige. ¿Verdad? Pone disciplina. Y por eso la palabra de Dios dice, o vives en oscuridad o vives en la luz. Y dice Jesús, o todo o nada. La palabra de Dios te exhorta. La palabra de Dios hace que te pones reto en tu vida para que tú decidas. Porque ella instruye, pero a la misma vez va corrigiendo. ¡Ay de aquel! Y dice el rico, wow, más le vale entrar, ¿cómo es? Un camello por el ojo de una aguja que un rico, wow. La palabra es fuerte cuando habla. Frío o caliente, porque los tibios los vomitaré de mi presencia. Palabra. ¿Qué está diciendo? O estás con él o no estás con él, pero no estar acá y allá. Así no se vale. La palabra corrige, la palabra exhorta, la palabra es fuerte y que nos va hablando a nosotros fuertemente. Y por eso entonces lo último vamos a ver qué nos dice la palabra. Hermanas, venga. ¿Qué dice la palabra? Dice el Salmo 119, 103. Alimento. Qué dulce es tu palabra al paladar, más dulce que la miel para mi boca. Palabra de Dios. Te alabamos. Mire cómo viene la gente ahora. Mire. Tomen rapidito un platito, rapidito, que en este curso hay de todo, vean. Hasta de comer le dan. A ver. Dice la palabra, la misma palabra. Tomen el dedito, un dedo primero, antes de comerse la galleta. Vamos a esperar que los hermanos todos tengan, ¿verdad? Un dedito. Y también los servidores, tengan su platito ahí. A ver. Un dedito. Venga, hermano, usted, un dedito aquí. Vamos a untar un dedito. Y luego entonces, a la boca. Marcelo. Vamos, ¿no le gusta la miel? Pues vamos a la boca. Cuando tú... Ah, mire, ya se están comiendo la galleta. Yo estoy con la miel. Vamos con la miel. Cuando pusiste la miel en tu lengua, ¿a dónde se fue? Al paladar directamente, ¿verdad? Y el paladar es el que te da la oportunidad de saborear. ¿Y qué dice el texto? ¡Qué dulce es tu palabra, Señor! Cual la miel a mi boca. O sea, y cuando la palabra es dulce, wow, cuando sale un mensaje que te gusta y te dice, ese es para mí, ¿verdad? Y te lo gozas. Pero dice el profeta Jeremías, que le dice Yahvé, abre la boca y cómete este rollo y te sabrá tan amargo como la hiel. Wow, aquí está todo lo contrario. ¿Y cuándo la palabra sabe a hiel? ¿Ah? ¿Cuándo? Cuando no te gusta, ¿verdad? Cuando tú dices, no, este texto es para el hermano, eso no es para mí. Ese mensaje es para aquellos que no vinieron, ¿verdad? Ay, si fulano estuviera aquí, sabe cómo amarga como la hiel. Pero cuando te gusta la palabra, ¿sabe? Dice, y es alimento, como la galleta. Alimento, ¿por qué? Porque todo cuerpo necesita
necesita ser alimentado. Y así nuestra alma necesita también ser alimentada por la palabra de Dios. Vean qué bueno están ustedes aquí comiendo. Necesitamos ser alimentados. El alimento espiritual. Hay mucha gente que tiene anemia. Y ustedes lo ven desnutrido con el rostro y el cuerpo, ¿verdad? Enfermo que se ve. Pero ¿cuántas personas no están anémicamente, espiritualmente están anémicas? Muchísimas. ¿Y quiénes son? Aquellos que desconocen la palabra. Porque el que conoce la palabra acude a ella y a todas sus riquezas. Amén. Entonces, podemos decir en conclusión, yo espero que no se le olviden estas imágenes, que la palabra es como una espada ¿qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Penetra y que corta. Que la palabra es ¿qué? Que rompe. Hermano, miren, aquí no hay hombre duro que venga. La palabra, cuando toca, la arrogancia del hombre desaparece. Amén. La palabra de Dios es como una que va iluminando. ¿Qué? No solo mis pasos, sino que ilumina. ¿De quién? ¿De quién? La oscuridad de mi vida, ¿verdad? La oscuridad de mi vida. También es cual la miel, ¿verdad? Dulce cual la miel. Y es maestra porque nos enseña. Amén. Vamos a cantar un canto a la palabra. Pónganse de pie y tomen su palabra en las manos. Vamos a cantar a todos, a ver. Todos se la saben. A ver, cante conmigo. Muy bien. Tu palabra, ¿cómo dice el canto? Tu palabra, siéntense por favor, me da, confío, tu palabra es, y en ella, a veces cantamos y no sabemos lo que cantamos. ¿No sabes lo que estamos diciendo allí? Tu palabra me da vida. Eso es lo que dice la carta a los Hebreos, que la palabra es viva y es eficaz. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Esperaré en ella a que se cumpla. Que se cumpla la palabra de Dios. Porque el libro de los Hechos dice: cree en el Señor Jesús y te salvará tú y tu casa. Yo estoy aferrada a ese texto. De que cuando yo me salve, también los míos se salven. Eso es lo que yo busco. Que al final, si yo alcanzo la salvación, los míos se salven. Pero yo se lo recuerdo al Señor, es que tú lo has dicho en tu palabra. Si yo creo, yo me salvaré y los míos también. Pero ¿quién puede decirle eso al Señor? El que conoce. ¿Y cómo nosotros llegamos a conocer la palabra? Pues usándola. Así que ábranla. Ábranla. Abran su palabra. ¿Por qué? Porque esta noche nosotros vamos a tocar una parte fundamental. Vamos a hablar sobre la estructura del libro, o sea, de la Biblia, porque lo que tenemos aquí es un libro, porque en griego significa libros, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ok, es un libro. Y ese libro, vamos a ver, ¿tiene cuántas partes? Dos partes. Vamos a ver. Dos partes. Y el Nuevo Testamento. Eso ustedes se lo saben, ¿verdad? Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esta noche yo voy a tratar el Antiguo Testamento. ¿Verdad? Esta es la primera parte. El Antiguo Testamento. Vamos a continuar. ¿Qué
es el Antiguo Testamento? Díganme ustedes, ¿tienen una idea de dónde? Una historia, algo del pasado. Antes de la venida de Cristo. ¿Qué más? Ese sería el nuevo. Vamos a ver, ¿qué es el Antiguo Testamento? Es la historia ¿de quién? Del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, porque acuérdense que la Biblia existe porque Dios se enmarca en un pueblo, en la realidad de un pueblo, por eso se escribió. Lo que está narrado allí es la historia del pueblo de Dios. Eso está en el manual. Así que por eso vamos a distribuirle después el manual. Algunos lo van a adquirir esta noche y los otros la semana que viene, porque no tenemos para todos, pero sí garantizamos que todos van a tener. ¿Ve? Entonces es preciso, como no tenemos mucho tiempo, ustedes van conmigo y así pueden tenerlo todo después. Entonces es la historia del pueblo de Dios. ¿Y tiene cuántos libros? Porque como dicen libros, nada más vemos uno. Levántelo, hermano. Solo vemos uno, pero no es uno solo. ¿Cuántos hay en el Antiguo? 46. Por eso decíamos que la Biblia es como si fuese una biblioteca que tiene muchos libros. Es la relación de Dios con su pueblo. Y cuando nosotros leemos allí, lo vemos, ¿verdad? Cómo Dios empieza a relacionarse, cómo llama, cómo escoge a los profetas, a los patriarcas. Continuamos. Es donde se anuncia la venida del Mesías. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento es la preparación, es como el embarazo. ¿De cuál? Del Nuevo, ¿verdad? La preparación de lo que va a venir. Entonces el Antiguo lo vemos de esta manera. ¿Antiguo Testamento o Viejo Testamento? La gente le llaman el Viejo Testamento. Así le llama la gente. A ver. ¿Antiguo Testamento? Sí. ¿Viejo? No. Porque la palabra de Dios es eterna. Y siempre es actual. Y la palabra de Dios siempre es eficaz. Y lo que contiene el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros nos referimos a él, hablamos sobre el Antiguo Testamento. Muy bien. ¿Qué es un testamento? Le pregunto a usted, ¿qué es un testamento? Una herencia. No solo lo que se escribe una historia, un testamento, ¿qué? Lo que se quiere que se cumpla después, ¿verdad? Ok. Si hay mucho dinero, entonces yo dejo por escrito cómo serán distribuidos mis bienes, ¿verdad? Y qué le tocan a cada quien. Muy bien. Es un documento oficial en el cual una persona declara su última voluntad en cuanto a sus bienes y asuntos personales. Seguimos. Viene de la palabra latina testamentum, que quiere decir pacto. Antiguo Testamento quiere decir entonces antiguo pacto. ¿Quién ha hecho un pacto? ¿Con quién? Lo hizo en aquel tiempo con su pueblo. Pero en ese pueblo estamos reflejados nosotros. Dios ha hecho un pacto. Un pacto es también un acuerdo, es un convenio donde ambos decidieron hacer algo y que se tiene que cumplir. El problema es que Dios siempre ha cumplido y el hombre, eso, ahí fue cuando se dañó la cosa, ¿verdad? Continúa. En el caso del Antiguo Testamento, pacto, ¿verdad? Convenio, alianza, más bonito todavía. Y el término de alianza nosotros lo usamos ¿en qué? Alianza. Alianza. ¿En qué? ¿En qué lo usamos nosotros? En el matrimonio, ¿verdad? Cuando dos personas se unen, ¿verdad? Hacen alianza, hacen un pacto, un convenio de amor. El Antiguo Testamento entonces es la antigua alianza. Y ustedes recordarán
que cuando el pueblo de Israel estaba, ¿qué es esta cajita que está ahí? ¿Ustedes saben, algunos de ustedes, qué representa esa cajita? El arca de la alianza, porque el arca de la alianza para el pueblo de Israel representaba la presencia de Dios. ¿Qué representaba? Porque dentro de la alianza estaba la tabla, o sea, estaba la ley, estaba el cayado y estaba el residuo del maná, representando la Eucaristía. Entonces, para los israelitas, el arca de la alianza, donde quiera que iba el pueblo, hacía un altar para colocar, o una casa de campaña para colocar el arca de la alianza, porque era presencia de Dios y era donde estaba colocado la ley, o sea, los mandamientos, lo que Dios quería que su pueblo cumpliera. Entonces, por eso se le dice antigua alianza. Entonces, del Antiguo Testamento vamos a ver algunas partes, ¿verdad? Vemos lo que es el Pentateuco, ¿verdad? El Pentateuco. Y ustedes dirán, el Pentateuco. ¿De dónde vendrá esa palabra? Penta. Penta viene de 5 y teuco viene de rollo, de libros, ¿verdad? 5 rollos, 5 libros. Los 5 libros de la ley mosaica. Vamos a ver, Pentateuco. Después vemos otra clasificación. Libros históricos que van narrando ¿qué cosa? Historias. Muy bien. ¿Qué más? Libros. Véanlo. ¿Qué dice? Libros sapienciales. ¿Qué viene? Sapienciales. ¿De dónde vendrá eso? De sabiduría. Muy bien. Libros de la sabiduría. Y libros proféticos. ¿Y eso qué es? De los profetas, ¿verdad? Donde están incluidas todas las... Muy bien. Ahora vamos a ver. El Pentateuco son los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Ok? Y se le llama el Torá o ley. ¿Cómo se le llama? O la ley. Abran su Biblia en el primer libro. ¿Cuál es el primer libro? Génesis. Génesis, ¿verdad? ¿Cuántos capítulos tiene Génesis? Vamos a ver. Busquen el último, ¿verdad? ¿Cómo yo sé cuál es el último capítulo? Buscando la última página del libro del Génesis, ¿verdad? Así yo puedo darme cuenta. ¿Cuántos libros tiene? 50. El primer libro, Génesis, ¿verdad? ¿Y qué significa Génesis? El comienzo, el principio. Si yo quiero saber, mírenme aquí, quiero saber de qué trata un libro, entonces yo voy a la página de introducción del libro y allí habla de ese libro y te da la introducción. En el manual está la explicación de cada libro, porque no lo vamos a ver, son 46, no lo vamos a ver esta noche, ¿verdad? Ok, segundo libro, ¿cuál es? Éxodo. Éxodo, ¿qué significa qué? Salida. ¿Qué ustedes creen que narra ese libro? Si es salida. La liberación del pueblo de Israel, la salida del pueblo de Dios de Egipto, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más? Levítico. Levítico viene de la palabra Leví, ¿verdad? Sacerdotes. ¿Qué más? ¿Cuántos capítulos tiene Levítico? ¿Cuántos tiene por allá? 27. Yo quiero entonces que los que no tienen Biblia se sienten al lado de uno que tenga Biblia. Vamos, muévanse, los que tienen Biblia, busquen gente que no tenga y se sientan en el medio para que los que no tengan estén ahí al ladito. ¿Ah? También hay Biblias de venta para aquellos que no tienen. Yo sé que a algunos se les quedó en su casa, pero los que no tienen, entonces la pueden adquirir. Todos tenemos que tener una Biblia católica en nuestra casa, ¿ok? Muy bien, entonces tenemos ¿cuántos capítulos? 26. ¿Cuál es el otro libro? Vamos a ver. Números, ¿cuántos capítulos tiene? ¿Cuántos? Uno dice 36, otro dice 37. Pónganse de acuerdo. 36. El libro de los números,
Eso quiere decir como los censos, ¿verdad? Que se hicieron. Significa. Después del siguiente libro, ¿cuál es? Deuteronomio. Deuteronomio. ¿Cuántos capítulos tiene? ¿Cuántos? 34. ¿Cómo yo sé cuál es el capítulo? El número grande. ¿Y el versículo? Muy bien. Y cuando a ustedes se le dice que el libro del Deuteronomio, busquen capítulo 4 o capítulo 6, no 4, verso 6, búsquenlo. Deuteronomio capítulo 4 verso 6. ¿Qué dice? ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice? 4:6. Si las guardas y las practican, pasarán por los sabios e inteligentes a los ojos de los pueblos que tengan conocimiento de todas estas leyes, y dirán: qué pueblo tan grande, solo él tiene sabiduría e inteligencia. Palabra de Dios. Si la tenemos, si la entendemos, ¿qué van a decir la gente? ¿Qué pueblo tan inteligente? Porque el hombre que acoge la palabra es un hombre sabio e inteligente. Y si yo le digo Deuteronomio 4, 6, del 4 al 6, ¿verdad? Punto 15. ¿Qué quiere decir eso? Del 4 al 6. Punto 15. Y saltará. El punto indica que también se va a leer el versículo que te están enumerando. ¿Lo sabían algunos? Eso es bueno, por eso lo estoy diciendo, porque algunos no lo conocen. Entonces, cuando tú ves la cita y después aparece un punto, quiere decir que incluye ese versículo también. Muy bien. Ok. Entonces, tenemos los 5 primeros libros de la Biblia, que se llama como y se llaman libros de... ¿Le llaman cómo le llaman al Pentateuco? La ley o el Torah. Eso tienen que aprendérselo. La ley o el Torah. Muy bien, seguimos entonces. Aquí están los nombres, pero ya ustedes lo vieron conmigo. Los libros históricos, libros que recogen algún suceso, ¿verdad? Historia de carácter sagrado. Y aquí lo tenemos. Josué, léanlo, porque no lo van a ver en la Biblia. Vamos a verlo aquí ahora. Josué, Jueces. No, pero ustedes no lo leen. ¿No lo están viendo? Vamos a ver.